¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo grande está por suceder? Que los acontecimientos del mundo no son simples coincidencias, sino señales de que algo más profundo se está gestando. Pues no estás solo. Muchos lo sienten. Recientemente, el Papa Francisco ha hablado de una profecía que ha dejado a muchos creyentes en estado de alerta. Pero lo más impactante es que esta advertencia tiene su origen en los mensajes que la Virgen María ha venido dando durante sus apariciones a lo largo de la historia, desde Fátima hasta Medjugorje. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más. Suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Sus palabras han sido claras. Tiempos difíciles se acercan, tiempos de purificación. Pero no es solo un mensaje de temor, es una advertencia llena de esperanza, una invitación a prepararnos espiritual y moralmente para lo que viene. Lo que vamos a compartir hoy podría abrirte los ojos a realidades que están ocurriendo justo ahora, aunque muchos prefieran ignorarlas. ¿Estamos listos para escuchar el llamado del cielo? Quédate conmigo, porque este mensaje es crucial para todo aquel que busca respuestas en estos tiempos de confusión y cambio. Para seguir recibiendo mis videos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o puede que nunca vuelvas a verlos. En sus últimos discursos, el Papa Francisco ha comenzado a dejar entrever una preocupación que ha despertado el interés y el temor de muchos. Sin entrar en detalles específicos, sus palabras han transmitido una sensación de urgencia espiritual. El Santo Padre ha hablado de un mundo que atraviesa una noche oscura, marcada por divisiones, violencia y una crisis moral sin precedentes. Para algunos, estas afirmaciones son simplemente un llamado a la reflexión sobre los problemas sociales y políticos actuales, pero para quienes conocen las profecías marianas, el significado va mucho más allá. No se trata únicamente de una crisis pasajera. Hay quienes creen que Francisco está refiriéndose a eventos que ya fueron anunciados por la Virgen María en sus múltiples apariciones a lo largo del tiempo. El Papa ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de la conversión, la oración y la preparación del corazón. Ha pedido que no se permita que la indiferencia o el materialismo invadan las almas, recordando que la humanidad parece estar acercándose a un punto de inflexión. Estas palabras, aunque aparentemente generales, han sido interpretadas por muchos como una confirmación de advertencias que, desde Fátima hasta Medjugorje, han anunciado una etapa de grandes pruebas para el mundo, un momento en el que las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en una lucha definitiva por el alma de la humanidad. Lo que resulta inquietante para muchos es el tono con el que el Papa se ha dirigido al pueblo de Dios en varias ocasiones recientes. Sus declaraciones, a menudo envueltas en metáforas bíblicas, evocan imágenes de purificación, tribulación y esperanza. Habló, por ejemplo, de la gran tormenta que se avecina, una frase que, aunque simbólica, se ha asociado con una advertencia específica transmitida por la Virgen María en diversos mensajes marianos. Se ha insistido en que el mundo sufrirá un periodo de pruebas que pondrá a prueba la fe de los hombres. El mal se manifestará con más fuerza, pero también será una oportunidad para aquellos que deseen retornar a Dios con un corazón sincero. Las reacciones ante las palabras del Papa han sido diversas.
Para algunos, Francisco no hace más que reforzar la doctrina social de la Iglesia, exhortando a los fieles a actuar con compasión y justicia en un mundo herido. Pero para quienes están familiarizados con los mensajes celestiales, hay una lectura más profunda. La advertencia no es solo sobre crisis económicas o sociales, es una llamada espiritual que recuerda las profecías sobre la venida de un gran aviso, un milagro o incluso un castigo divino, si la humanidad no se arrepiente a tiempo. En sus últimas alocuciones, el Papa ha hablado con insistencia de la misericordia divina, pero también ha dejado claro que no se puede abusar de esa misericordia sin consecuencias. En una homilía reciente, mencionó que los tiempos de Dios no son los nuestros y que la paciencia divina, aunque inmensa, también tiene un límite. Para quienes conocen las profecías de Fátima, estas palabras resuenan de manera especial. En aquella aparición, la Virgen habló sobre la conversión de Rusia y el riesgo de un castigo global si no se atendía a su llamado. Hoy en día, muchos ven paralelismos entre los eventos actuales y aquellas advertencias. La Iglesia misma ha reconocido en ocasiones la relevancia de estos mensajes. Sin embargo, siempre con una cautela que busca evitar el alarmismo. El Papa, en su estilo característico, parece transmitir la urgencia del mensaje sin caer en el sensacionalismo. Habla de la necesidad de volver a las raíces de la fe, de practicar el amor al prójimo y de mantener una vida en gracia como las únicas formas de contrarrestar las fuerzas del mal que se multiplican en estos tiempos. Las tensiones dentro y fuera de la Iglesia también parecen reforzar la idea de que algo trascendental está ocurriendo. Francisco ha sido un papa que ha enfrentado grandes desafíos, divisiones internas, crisis de autoridad y una creciente secularización que ha dejado a millones alejados de la fe. En este contexto, sus advertencias adquieren mayor peso. No solo está alertando sobre el peligro de los males externos, sino también sobre la necesidad de proteger la integridad espiritual del pueblo de Dios. Los enemigos de la fe no siempre son visibles. A menudo, el verdadero peligro se encuentra en el interior del corazón humano, en la tentación constante de alejarse de la verdad y caer en el relativismo. Las palabras del Papa también han encendido el debate entre aquellos que ven en él una figura profética y quienes lo critican por su enfoque pastoral. Sin embargo, es importante recordar que los grandes pastores de la Iglesia, en momentos de crisis, siempre han sido conscientes de la necesidad de advertir a los fieles sobre el peligro espiritual. Desde los tiempos de los primeros mártires, pasando por San Juan Pablo II, hasta ahora con Francisco, los sucesores de Pedro han enfrentado la misión de ser signos de esperanza en medio de la oscuridad. Y es precisamente en este papel donde muchos reconocen un paralelismo con las advertencias de la Virgen María, un llamado urgente a no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo, sino a aferrarse a la fe con más fuerza que nunca. El momento que vivimos es delicado, el Papa lo sabe, y por eso ha insistido en que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, una fuente de refugio espiritual para quienes se sienten perdidos o desesperados. Pero también ha advertido que esa protección no es incondicional, sino que requiere una verdadera disposición al cambio. La Virgen, en sus mensajes, ha dicho algo similar. Solo aquellos que se arrepientan y se consagren a Dios podrán resistir los tiempos difíciles que se aproximan. Con esta advertencia en mente, Francisco nos invita a reflexionar seriamente sobre el estado de nuestra alma antes de que sea demasiado tarde. Desde el principio de sus apariciones, la Virgen María ha mostrado una profunda preocupación por el destino de la humanidad. A lo largo de los siglos, en lugares como Fátima, Garabandal, La Salette y Medjugorje, ha dejado mensajes cargados de advertencias, pero también de amor,
y esperanza. Sus palabras son como faros que intentan guiar a sus hijos en tiempos de creciente oscuridad espiritual. Sin embargo, para muchos, estos mensajes han sido difíciles de aceptar, especialmente en un mundo cada vez más centrado en lo material y lo inmediato. Hablar de tribulaciones, castigos y purificación parece para algunos fuera de lugar, casi arcaico. Pero la Madre de Dios, con una voz que trasciende el tiempo, ha insistido en recordarnos que nuestra existencia no se reduce a lo que podemos ver o tocar. En Fátima, en 1917, la Virgen reveló uno de los mensajes más impactantes de la historia moderna. Ante 3 pequeños pastores, advirtió sobre los horrores que vendrían si la humanidad no se convertía. Las guerras, la persecución de los cristianos y la expansión de ideologías contrarias a Dios fueron algunos de los acontecimientos que predijo. No se trataba de simples metáforas, sino de realidades que se cumplirían. Poco después, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue mencionada indirectamente en aquellas profecías, dejando claro que los caminos de la humanidad pueden traer grandes consecuencias cuando se alejan de los designios divinos. Sin embargo, en medio de esas revelaciones también había una promesa: el triunfo final del Inmaculado Corazón de María. La Virgen ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de la oración, especialmente del rezo del rosario, como un arma espiritual capaz de detener incluso las mayores calamidades. Este mensaje se repitió en Garabandal, donde María apareció a un grupo de niñas en la década de 1960. En aquella ocasión habló de un futuro aviso, un milagro y un posible castigo, todo dependiendo de la respuesta del mundo a sus llamados. Dijo que el aviso sería un momento de gracia en el que cada ser humano vería el estado de su alma a través de los ojos de Dios. Sería un instante de verdad absoluta, donde no habría espacio para excusas ni justificaciones. Muchos creen que este evento es una última oportunidad de arrepentimiento antes de que se cumplan otras profecías más severas. A medida que avanzan los años, los mensajes de la Virgen parecen volverse cada vez más urgentes. En Medjugorje, donde las apariciones continúan, la Reina de la Paz ha subrayado que el mundo está en peligro debido al pecado, la falta de fe y la indiferencia hacia Dios. Aunque ha advertido sobre pruebas difíciles, nunca ha dejado de transmitir un mensaje de esperanza. La conversión es posible y Dios está dispuesto a derramar su misericordia sobre aquellos que se arrepientan sinceramente. Sin embargo, también ha enfatizado que el tiempo de gracia no será eterno. Llega un momento en el que la justicia divina debe manifestarse, no como una venganza, sino como una corrección necesaria para la salvación de las almas. Uno de los aspectos más conmovedores de estos mensajes es la imagen de María como una madre preocupada. No aparece para sembrar miedo, sino para despertar corazones dormidos. Sus advertencias, aunque firmes, están llenas de ternura. Nos recuerda que como madre, no quiere perder a ninguno de sus hijos, pero también nos advierte que cada uno debe tomar su propia decisión. Dios respeta la libertad de los hombres, pero con esa libertad viene una gran responsabilidad. En sus apariciones, María ha lamentado cómo el pecado ha corrompido tanto a las personas como a las estructuras sociales. La pérdida de la fe, la ruptura de la familia, el desprecio por la vida y la ausencia de oración son signos de que el mundo ha alejado a Dios de su centro. Lo más impactante es cómo estos mensajes resuenan con los acontecimientos actuales. Las guerras, los desastres naturales, las divisiones políticas y la crisis moral parecen encajar con las profecías dadas hace décadas o incluso siglos. En la Salet, por ejemplo, la Virgen habló de una gran apostasía, una pérdida masiva de la fe dentro de la misma Iglesia. Hoy, ese escenario no parece tan lejano.
El Papa Francisco ha reconocido en varias ocasiones que la Iglesia enfrenta una crisis espiritual profunda. Muchos fieles se sienten confundidos, alejados de los sacramentos y atrapados en un mundo que ofrece constantes distracciones y tentaciones. Es en este contexto donde las palabras de la Virgen adquieren un significado más profundo, casi como un eco celestial que nos llama a despertar. A pesar de la gravedad de las advertencias, el mensaje central sigue siendo la esperanza. La Virgen ha prometido que el mal no tendrá la última palabra. El triunfo del Inmaculado Corazón es una certeza para quienes confían en Dios y se abandonan a su voluntad. Pero este triunfo no llegará sin antes atravesar momentos de purificación. Así, como el oro es refinado en el fuego, también el alma de la humanidad debe pasar por pruebas que la purifiquen y la acerquen nuevamente a su Creador. Esta es la razón por la cual la Virgen insiste tanto en la oración, la penitencia y la conversión. No son simples actos rituales, sino herramientas poderosas que nos preparan para enfrentar las tribulaciones con fe y fortaleza. En cada mensaje nos invitan a abrir los ojos espirituales, a no dejarnos llevar por las apariencias de un mundo que promete felicidad efímera y a recordar que la verdadera paz y seguridad solo se encuentran en Dios. Este llamado es más urgente que nunca y es responsabilidad de cada uno de nosotros decidir si escuchamos o ignoramos sus palabras. Al final, la Virgen nos asegura que aquellos que se mantengan fieles, aunque atravesando pruebas difíciles, serán partícipes del triunfo divino. Estamos dispuestos a responder a ese llamado antes de que sea demasiado tarde. Los mensajes proféticos de la Virgen María, transmitidos en diversas apariciones a lo largo del tiempo, han hablado de señales que precederán tiempos de grandes pruebas. Hoy, al observar los acontecimientos que sacuden al mundo, muchos se preguntan si estas señales se están manifestando frente a nuestros ojos. Las crisis parecen multiplicarse de manera vertiginosa. Guerras interminables, tensiones geopolíticas, catástrofes naturales cada vez más destructivas, pandemias globales y una creciente crisis moral. Estos eventos parecen dibujar un panorama que resulta inquietantemente familiar para quienes conocen las advertencias proféticas. Es posible que la humanidad esté entrando en el período de tribulación anunciado por la Virgen. Una de las señales más claras que se mencionaron en las apariciones es la pérdida generalizada de la fe. En la Salet, la Virgen María predijo una época de apostasía, donde incluso dentro de la Iglesia habría confusión y divisiones. Hoy, este escenario es evidente. Muchas personas se han alejado de Dios, sumidas en un mundo que glorifica el materialismo, el egoísmo y el placer efímero. Los valores cristianos que alguna vez fueron el pilar de muchas sociedades se han erosionado. La oración, los sacramentos y la vida espiritual se han vuelto irrelevantes para millones de personas. Incluso entre aquellos que aún se consideran creyentes, hay una lucha constante contra el cansancio espiritual, la duda y el escepticismo. La fe, para muchos, se ha debilitado bajo el peso de una cultura que ridiculiza lo sagrado. Otra señal inquietante es el aumento de los conflictos armados y la violencia en diferentes partes del mundo. En Fátima, la Virgen advirtió sobre las consecuencias de no atender a su llamado de conversión. Dijo que si la humanidad no cambiaba, vendrían guerras peores, sufrimiento y persecuciones. Poco después, la Segunda Guerra Mundial devastó al planeta, cumpliendo lo que se había profetizado. Pero el mensaje de Fátima no se limitaba a ese momento histórico. La advertencia permanece vigente hoy. Conflictos regionales amenazan con escalar a niveles globales, mientras las tensiones entre naciones poderosas generan temor a una nueva catástrofe bélica.
Los ataques terroristas, las guerras civiles y la inestabilidad política han creado un estado constante de incertidumbre. Las palabras de la Virgen sobre la guerra y la paz resuenan con fuerza en este contexto. Los desastres naturales, otra de las señales mencionadas, también han sido motivo de preocupación. La Biblia y las revelaciones marianas han hablado de una naturaleza que reaccionará con furia ante el pecado y el alejamiento de Dios. En la actualidad, fenómenos como terremotos, huracanes, incendios forestales y erupciones volcánicas parecen intensificarse. Los científicos buscan explicaciones en el cambio climático y la actividad geológica. Pero quienes conocen las profecías intuyen que estas catástrofes son más que simples fenómenos naturales. La Virgen ha dicho en varias ocasiones que el mundo sufrirá grandes sacudidas si no se vuelve al camino de la oración y el arrepentimiento. El planeta, creado para ser un hogar de paz, se ve convulsionado por la acción del hombre, tanto en lo físico como en lo espiritual. Además de estas señales visibles, hay un mal más sutil pero no menos devastador: la corrupción moral. La Virgen María ha advertido repetidamente sobre la expansión del pecado y la decadencia ética. Hoy en día, el relativismo ha llevado a una confusión moral, donde lo que antes era considerado un pecado grave, ahora es visto como algo aceptable o incluso digno de elogio. La cultura actual promueve una libertad descontrolada que deshumaniza y esclaviza a las personas. La dignidad de la vida ha sido atacada de múltiples formas, desde el aborto hasta la rotación de los más vulnerables. La Virgen, como una madre que sufre por sus hijos, nos ha pedido que volvamos a los mandamientos de Dios, recordándonos que solo a través de una vida virtuosa podemos alcanzar la verdadera paz. No es coincidencia que muchos de estos problemas estén relacionados. El desorden espiritual de la humanidad repercute en todas las áreas de la vida. Los mensajes de la Virgen no buscan infundir miedo, sino abrir los ojos de los hombres a esta realidad espiritual. Nos advierte que el tiempo de gracia está llegando a su fin, pero al mismo tiempo nos recuerda que todavía hay esperanza. La oración, el ayuno y los sacramentos son herramientas poderosas para detener el avance del mal. Sin embargo, la respuesta de la humanidad ha sido en general lenta y tibia. La indiferencia es uno de los mayores peligros de este tiempo. Muchos prefieren no pensar en lo que está ocurriendo, refugiándose en distracciones que los alejan de la verdad. Lo más inquietante es que, a pesar de las señales evidentes, el mundo sigue caminando hacia el abismo. La Virgen ha pedido en repetidas ocasiones que se consagre el mundo a su inmaculado corazón, pero esa petición aún no ha sido cumplida en toda su plenitud. Mientras tanto, los acontecimientos se aceleran. Los que conocen estas profecías sienten una creciente urgencia de preparación espiritual. No se trata de temer por el futuro, sino de estar listos para enfrentarlo con fe y fortaleza. Dios, en su infinita misericordia, siempre da oportunidades para la conversión, pero llegará un momento en el que la justicia deberá manifestarse. Hoy más que nunca debemos estar atentos. Las señales están ahí para quien quiera verlas. La Virgen María, como una madre amorosa, sigue intercediendo por nosotros, pero el tiempo es limitado. Las advertencias que antes parecían lejanas, ahora están cada vez más presentes. El Papa Francisco ha hablado de esta misma urgencia, invitándonos a no desperdiciar las oportunidades de gracia que Dios nos ofrece. ¿Cuántos escucharán este llamado antes de que las profecías se cumplan en su totalidad? Esa es la pregunta que cada uno debe responder en lo más profundo de su alma. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha asumido una misión que muchos consideran providencial. En un mundo marcado por crisis y conflictos,
Su liderazgo espiritual ha estado constantemente enfocado en la reconciliación, la justicia social y el llamado a la conversión. Sin embargo, para aquellos que siguen de cerca las profecías marianas, sus acciones y mensajes parecen estar conectados con un propósito aún más profundo: guiar a la Iglesia a través de tiempos de tribulación y purificación. Francisco ha sido una voz insistente en advertir sobre el peligro de la indiferencia espiritual, la pérdida de la fe y la necesidad de un cambio radical en la humanidad. Para algunos, estas palabras son simplemente exhortaciones pastorales, pero para otros se trata de un eco de las advertencias que la Virgen María ha dado en sus múltiples apariciones. Uno de los aspectos más destacados de su pontificado ha sido su insistencia en la misericordia de Dios. Francisco ha reiterado que, aunque la justicia divina es inevitable, Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento y redención. En varias de sus homilías y discursos, el Papa ha mencionado que la humanidad se encuentra en un momento crítico, un punto de no retorno, si no se toma en serio el llamado a la conversión. Estas afirmaciones han provocado debates y especulaciones, especialmente entre aquellos que reconocen en sus palabras una referencia implícita a las profecías sobre el fin de los tiempos. La Virgen María, en sus mensajes, ha hablado de un periodo de gracia que precederá a eventos de gran impacto para la humanidad. Francisco parece estar consciente de ello, como si su misión estuviera destinada a preparar a los fieles para enfrentar esas pruebas. El Papa ha enfatizado repetidamente que los mayores peligros no provienen de amenazas externas, como guerras o desastres naturales, sino también de la oscuridad que se ha infiltrado en los corazones y en la misma Iglesia. En diversas ocasiones, ha denunciado la hipocresía, la corrupción espiritual y las divisiones internas que debilitan a la comunidad de creyentes. Esto se alinea con los mensajes proféticos que advierten sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia. La Virgen María en la Salet mencionó que los tiempos finales estarían marcados por una pérdida masiva de la fe, incluso entre los líderes religiosos. Francisco ha reconocido este desafío, haciendo un llamado urgente a la unidad y a un retorno a la autenticidad del Evangelio. Sin embargo, su papel en estos tiempos no ha estado exento de críticas. Algunos sectores dentro de la Iglesia han visto en su enfoque pastoral una desviación de la tradición, interpretando sus reformas y decisiones como señales de confusión o incluso de división. Esta situación recuerda las advertencias de la Virgen sobre los ataques internos que la Iglesia sufriría antes de su purificación. Francisco ha respondido a estas tensiones con humildad, invitando a todos a un diálogo sincero y a la oración. Para él, la Iglesia debe ser un refugio espiritual, un hospital de campaña donde las almas heridas puedan encontrar consuelo y sanación. No obstante, este enfoque ha sido interpretado por algunos como una señal de que la Iglesia atraviesa una etapa profética de prueba y renovación. En este contexto, el papel del Papa no es solo el de un líder institucional, sino el de un pastor que guía a su rebaño en medio de una tormenta espiritual. Sus constantes llamados a la oración, el ayuno y la solidaridad recuerdan las mismas herramientas que la Virgen ha mencionado en sus mensajes. La Madre de Dios ha insistido en que la humanidad puede evitar grandes castigos si se compromete a la conversión y a la oración. Francisco ha reiterado esta idea, subrayando que el mundo necesita desesperadamente testigos de la fe, personas que vivan con autenticidad los valores del Evangelio. En este sentido, su misión profética se revela como un esfuerzo por despertar las conciencias adormecidas y preparar a la Iglesia para lo que está por venir. En varias ocasiones el Papa ha hecho referencia a la importancia de la devoción a la Virgen María,
su consagración al Inmaculado Corazón de María y su constante mención de la intercesión de la Madre de Dios. Esto muestra que él mismo se considera bajo su protección y guía. Esto tiene un profundo significado profético, ya que muchas de las apariciones marianas han señalado que el liderazgo de la Iglesia, especialmente el del Papa, será crucial en los tiempos finales. La Virgen ha pedido en repetidas ocasiones que se recurra a ella como refugio seguro en medio de las pruebas. Francisco ha cumplido con este llamado, exhortando a los fieles a confiar en la presencia maternal de María y a recurrir al rezo del rosario como una defensa espiritual. Los gestos proféticos del Papa también se han manifestado en sus encuentros con los más vulnerables, al visitar zonas de conflicto, recibir a refugiados y condenar las injusticias sociales. Francisco ha señalado que el rostro de Cristo se encuentra en los que sufren. Esto es coherente con los mensajes marianos que advierten sobre la importancia de practicar el amor y la compasión en un mundo cada vez más deshumanizado. La Virgen ha dicho que el amor al prójimo será un signo distintivo en los tiempos de prueba, y Francisco ha hecho de este principio el eje de su pontificado. No se trata solo de palabras, sino de un llamado urgente a actuar con misericordia y solidaridad. A medida que avanzan los acontecimientos mundiales, muchos se preguntan si Francisco será el último papa mencionado en ciertas profecías. Aunque la Iglesia no respalda oficialmente estas especulaciones, el ambiente de incertidumbre y los eventos globales han intensificado este tipo de interpretaciones. Lo que es indudable es que el Papa ha asumido una misión cargada de simbolismo profético, guiando a la Iglesia en una etapa de profundos cambios y desafíos. Su papel es el de un pastor que, consciente de las advertencias celestiales, busca preparar a la humanidad para enfrentar las tribulaciones con esperanza y fe. Las señales están presentes y Francisco, con su voz firme pero compasiva, nos recuerda que el tiempo de la misericordia no debe ser desperdiciado. A lo largo de sus múltiples apariciones, la Virgen María ha entregado mensajes que, aunque distintos en forma, comparten un mismo propósito: advertir a la humanidad sobre un futuro marcado por la purificación, el aviso de Dios y el posible castigo si no hay arrepentimiento. Estas advertencias no son amenazas, sino súplicas maternales que buscan el regreso de sus hijos al camino del bien antes de que las consecuencias del pecado se manifiesten en toda su magnitud. Lo que la Virgen ha revelado en lugares como Fátima, Garabandal, La Salette y Medjugorje ha dejado profundas huellas en quienes han escuchado y comprendido la gravedad de sus mensajes. Sin embargo, en la aparente calma de la vida cotidiana, muchos han ignorado estas advertencias, creyendo que se trata de profecías lejanas o irreales. Pero los signos están ahí, cada vez más visibles, y nos invitan a reflexionar sobre el tiempo que queda antes de que se cumplan. Una de las advertencias más inquietantes es la del proceso de purificación al que será sometida la humanidad. La Virgen ha mencionado que este tiempo será difícil, un momento en el que todo lo oculto será revelado y las almas deberán enfrentarse a sus propios errores. No se trata solo de calamidades externas, como guerras o desastres naturales, sino de una crisis espiritual profunda que sacudirá los cimientos de la fe. Muchos perderán la esperanza y el mal buscará reinar en los corazones de los hombres. Sin embargo, este proceso de purificación no tiene como objetivo destruir, sino limpiar. Como el oro que es refinado en el fuego, aquellos que perseveren en la oración y en la fidelidad a Dios serán fortalecidos por la gracia divina para atravesar estos tiempos. La Virgen, con palabras llenas de ternura y preocupación, ha insistido en que la oración, el ayuno y la penitencia serán las claves para soportar esta prueba.
La segunda advertencia, conocida como el Gran Aviso, es una de las profecías más impactantes transmitidas en Garabandal. Este evento ha sido descrito como una experiencia universal, en la que cada persona verá el estado de su alma tal como Dios la ve. En ese momento no habrá lugar para el autoengaño ni para las excusas. Cada uno será confrontado con la verdad de su vida, con sus pecados y con las decisiones que ha tomado. Aunque será un momento de gran angustia para muchos, también será una oportunidad sin precedentes de conversión. La Virgen ha dicho que este aviso será un acto de misericordia divina, un último llamado antes de que se desencadenen eventos más severos. Sin embargo, ha advertido que no todos aprovecharán esta gracia. Algunos endurecerán aún más sus corazones, rechazando el amor y la verdad de Dios. Por ello, María nos ha pedido estar preparados espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe antes de que este evento llegue. Finalmente, la tercera advertencia está relacionada con la posibilidad de un castigo divino. La Virgen ha dejado claro que este castigo no es un acto de venganza, sino una consecuencia del rechazo persistente a su llamado a la conversión. Si la humanidad continúa alejándose de Dios y promoviendo el pecado, llegará un momento en el que la justicia divina deberá manifestarse para restaurar el orden en el mundo. Las visiones de este castigo han sido descritas de maneras impactantes en diferentes apariciones. En Fátima, los pastorcitos vieron una imagen aterradora del infierno, donde las almas de los condenados sufrían eternamente. En otras apariciones se han mencionado cataclismos de gran magnitud, tanto naturales como espirituales. La Virgen ha insistido en que estos eventos no son inevitables. Todo depende de la respuesta del hombre al llamado de Dios. La oración, la consagración al Inmaculado Corazón de María y el retorno a los sacramentos son los medios para evitar este desenlace. A pesar de la gravedad de estas advertencias, el mensaje de la Virgen no está destinado a sembrar el miedo, sino a despertar la conciencia. Ella nos recuerda que aún hay tiempo para cambiar, que Dios es infinitamente misericordioso y espera con los brazos abiertos a todos aquellos que deseen regresar a Él. Pero también nos advierte que no debemos posponer esta decisión. Los tiempos se están acelerando y las señales en el mundo indican que la hora de la misericordia podría estar llegando a su fin. El Papa Francisco, en sus discursos, ha hablado sobre un Kairó, un tiempo especial en el que la gracia divina actúa con mayor intensidad. Para muchos, sus palabras están en sintonía con las advertencias de la Virgen, un llamado urgente a no dejar pasar las oportunidades de conversión. Es importante destacar que estas tres advertencias están profundamente conectadas. La purificación es necesaria para preparar a las almas para el gran aviso, y el aviso es la última oportunidad antes de que el castigo pueda manifestarse. María ha insistido en que no estamos solos en este proceso. Ella intercede constantemente por sus hijos, y su presencia maternal es un refugio seguro en medio de las pruebas. Sin embargo, también ha dejado claro que no puede obligar a nadie a aceptar su ayuda. Cada uno debe tomar su propia decisión, eligiendo entre el camino de la luz o el de la oscuridad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para enfrentar estas advertencias? El mundo continúa avanzando como si nada estuviera ocurriendo, pero los eventos actuales nos muestran que las profecías no son simples historias del pasado. La Virgen ha prometido que aquellos que se mantengan fieles no deben temer. Ellos serán protegidos y fortalecidos por la gracia de Dios. Sin embargo, es nuestra responsabilidad escuchar, discernir y actuar. La Madre de Dios ha hablado y ahora es el momento de decidir cómo responderemos a su llamado antes de que el reloj del tiempo de gracia llegue
a su fin. El gran aviso es una de las revelaciones más enigmáticas y, a la vez, esperanzadoras que la Virgen María ha dado en sus apariciones. Este evento profético ha sido mencionado con especial claridad en Garabandal, donde la Virgen habló a un grupo de niñas sobre un momento único en la historia de la humanidad. Según estas revelaciones, llegará un instante en el que cada persona en el mundo, sin importar su credo, cultura o estado de vida, experimentará una revelación íntima y sobrenatural. Verán el estado de su alma tal como Dios la ve. Este suceso no será un simple fenómeno psicológico ni un castigo, sino un acto de misericordia, una oportunidad directa de conversión que busca abrir los ojos del alma ante la verdad eterna. Es un aviso que vendrá antes de grandes tribulaciones, como un último llamado para que la humanidad se reconcilie con Dios. Aunque el concepto de este gran aviso pueda parecer difícil de imaginar, quienes han estudiado las apariciones y los mensajes proféticos aseguran que será una experiencia profundamente espiritual. En un instante, cada ser humano verá no solo sus pecados, sino también las consecuencias de ellos. Las excusas, las justificaciones y el autoengaño se desvanecerán. Nadie podrá esconderse de esta revelación interior. Será como un juicio en miniatura, donde la luz divina iluminará todos los rincones ocultos del corazón. Sin embargo, no se trata de un evento para infundir miedo, sino para ofrecer una gracia sin precedentes. La Virgen ha explicado que este momento será una prueba del amor infinito de Dios, quien desea salvar a todos sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Las niñas de Garabandal describieron que durante el aviso, cada persona sentirá una mezcla de dolor y consuelo. Dolor, porque la verdad será abrumadora. La conciencia de los pecados y las ofensas contra Dios provocará una intensa sensación de remordimiento, pero también consuelo, porque junto a esta revelación, cada alma comprenderá que la misericordia de Dios está disponible para aquellos que se arrepientan sinceramente. Este momento será una invitación directa a cambiar el rumbo de la vida, a abandonar el pecado y a regresar al camino de la fe. La Virgen ha enfatizado que este aviso será un regalo de gracia, un acto de intervención divina en un momento en que el mundo se encuentre al borde del colapso espiritual. Sin embargo, no todos aceptarán esta oportunidad. Habrá quienes, incluso después de ver la verdad, endurecerán aún más sus corazones y rechazarán la misericordia de Dios. El gran aviso ha sido objeto de muchas interpretaciones y especulaciones. Algunos lo relacionan con fenómenos científicos, como una especie de alineación cósmica o evento astrofísico. Otros piensan que podría ser una experiencia global vinculada a la conciencia colectiva de la humanidad. Sin embargo, los mensajes marianos dejan claro que se trata de un evento sobrenatural, más allá de cualquier explicación racional. No será causado por fuerzas naturales, sino por la intervención directa de Dios en la historia humana. La Virgen María, como madre preocupada por la salvación de sus hijos, ha insistido en la preparación espiritual para este momento. Nos ha pedido que reforcemos nuestra vida de oración, que acudamos frecuentemente a los sacramentos y que vivamos en un estado de gracia. Aquellos que estén espiritualmente preparados podrán recibir este aviso como una gracia transformadora, mientras que quienes estén alejados de Dios lo vivirán como un momento de gran angustia. A lo largo de los años, diversas personas en el ámbito religioso han comentado sobre la posibilidad de que el gran aviso esté cerca. Algunos acontecimientos mundiales, como la pérdida masiva de fe, el aumento de las guerras, las catástrofes naturales y la confusión espiritual, han sido vistos como señales que preceden este evento. Sin embargo, es importante recordar que el aviso no es un fin en sí mismo, sino una llamada a la conversión.
No se nos ha dado una fecha específica porque la intención no es generar pánico o especulación, sino una preparación constante. La Virgen ha pedido que vivamos como si el aviso pudiera llegar en cualquier momento, con el corazón abierto a la gracia y la reconciliación. El Papa Francisco, en varios de sus discursos, ha mencionado la necesidad de estar atentos a los signos de los tiempos. Aunque no ha hablado directamente del gran aviso, sus palabras sobre la oración, la conversión y el estado crítico de la humanidad parecen resonar con los mensajes marianos. Francisco ha señalado que la Iglesia es un hospital de campaña, un lugar donde las almas heridas deben encontrar sanación y esperanza. En este sentido, el gran aviso sería una intervención divina para llevar a cabo esta misma misión, pero en una escala global. Es un recordatorio de que el tiempo de gracia no será eterno, pero que mientras dure, todos tienen la oportunidad de acercarse a Dios y redescubrir el propósito de sus vidas. Muchas personas que han escuchado sobre el gran aviso se preguntan cómo será su propia experiencia, qué verán, cómo reaccionarán. La respuesta depende del estado del alma de cada uno. Aquellos que han caminado en la fe probablemente experimenten un llamado profundo a una mayor santidad, pero aquellos que han vivido en el pecado, sin arrepentimiento, podrían enfrentarse a una realidad abrumadora. Sin embargo, la Virgen nos ha pedido que no temamos. Lo más importante es confiar en el amor de Dios y en su deseo de salvarnos. Ella ha prometido que estará presente en ese momento, intercediendo por cada uno de sus hijos, para que puedan aceptar la gracia que se les ofrece. El gran aviso es un misterio que solo se revelará plenamente cuando llegue el momento señalado por Dios. Hasta entonces, los mensajes proféticos nos invitan a prepararnos no con miedo, sino con esperanza y determinación. La Virgen María, en su infinita ternura, nos ha dado las herramientas para superar este tiempo de prueba. Ahora depende de cada uno de nosotros escuchar su llamado, abrir nuestro corazón a la conversión y estar listos para recibir la luz divina cuando se manifieste en el gran aviso. Desde hace años, la Virgen María ha advertido en sus mensajes proféticos sobre una intensa batalla espiritual que se libraría dentro de la misma Iglesia. No se trata de una lucha visible, como las guerras y conflictos que ocurren en el mundo, sino de una contienda mucho más sutil y peligrosa que amenaza los cimientos de la fe. Esta batalla no es nueva. Los evangelios ya anticipaban que habría momentos de confusión y de pruebas para la comunidad de creyentes. Sin embargo, lo que hoy presenciamos parece ser la culminación de esas advertencias. Una creciente división entre los mismos hijos de la Iglesia, acompañada por la pérdida de confianza en las autoridades religiosas y un alejamiento generalizado de los valores espirituales. Los mensajes de la Virgen, en apariciones como las de La Salette y Akita, hablaron de un futuro en el que la confusión doctrinal y la falta de unidad afectarían profundamente a la Iglesia. En La Salette, la Virgen María profetizó que Roma perdería la fe, una frase que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero que muchos creen que se refiere a una crisis interna de la fe y del liderazgo en la misma Iglesia. Esta profecía parece resonar en los tiempos actuales, donde se percibe una creciente división en torno a cuestiones doctrinales, sociales y morales. Existen tensiones entre diferentes corrientes dentro del clero, enfrentamientos ideológicos y sobre todo una gran desorientación entre los fieles, que muchas veces no saben en qué o en quién confiar. El Papa Francisco ha reconocido públicamente esta crisis en varios de sus discursos. Ha señalado que la Iglesia enfrenta un momento de purificación, un tiempo en el que las máscaras caerán y las intenciones ocultas saldrán a la luz.
Ha denunciado los escándalos de corrupción, los abusos de poder y la hipocresía, afirmando que estos deben ser erradicados para que la Iglesia recupere su autenticidad. Pero sus palabras también han sido recibidas con resistencia. Algunos sectores interpretan sus declaraciones como demasiado radicales o confusas, mientras que otros lo acusan de no hacer lo suficiente para proteger la tradición. Esta polarización es un claro reflejo de la batalla espiritual que se libra en lo más profundo de la Iglesia. La Virgen María ha insistido en la importancia de la oración por la unidad. Ha dicho que el maligno se esfuerza en dividir al cuerpo místico de Cristo porque sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Esta estrategia es evidente hoy en día, cuando muchos fieles se sienten abandonados o traicionados por quienes deberían ser sus pastores. La desconfianza crece y con ella una profunda herida espiritual que solo puede ser sanada mediante la reconciliación y el regreso a las raíces del Evangelio. La Virgen nos recuerda que, aunque la prueba es grande, la victoria final pertenece a Dios. Sin embargo, esta victoria requiere nuestra participación activa. La oración, el sacrificio y la fidelidad a los sacramentos son nuestras principales armas en esta batalla. Un aspecto preocupante de esta lucha es el avance del relativismo moral, incluso dentro de la misma Iglesia. Algunos líderes religiosos han adoptado posturas que, según ciertos sectores de la fe, parecen diluir la verdad revelada. Las enseñanzas sobre el pecado, la salvación y la vida eterna han sido cuestionadas o reinterpretadas, lo que ha generado una sensación de incertidumbre entre muchos creyentes. La Virgen ha advertido sobre este peligro en sus mensajes, diciendo que habrá un tiempo en el que se intentará confundir a los fieles, presentando el mal como bien y el bien como mal. Por esta razón, ha pedido que los hijos de Dios se refugien en la oración y en el discernimiento espiritual, buscando siempre la verdad en la palabra de Dios y en las enseñanzas auténticas de la Iglesia. A pesar de la gravedad de la situación, no todo está perdido. La batalla espiritual que se libra dentro de la Iglesia es también una oportunidad para la renovación. Los tiempos de prueba siempre han sido ocasiones de gracia en las que la Iglesia ha emergido fortalecida. La historia nos muestra que en momentos de crisis han surgido grandes santos y reformadores, hombres y mujeres que, impulsados por el Espíritu Santo, han guiado al pueblo de Dios hacia una nueva etapa de fidelidad y santidad. La Virgen María nos invita a tener esperanza, recordando que, en medio de las tinieblas, la luz de Cristo nunca se apaga. El papel de los fieles laicos es crucial en esta batalla. María ha enfatizado que no debemos ser espectadores pasivos, sino testigos activos de la fe. Esto implica vivir con coherencia el Evangelio, defender la verdad con caridad y orar por aquellos que están al frente de la Iglesia, especialmente por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Ellos también son objeto de ataques espirituales y necesitan el apoyo de la comunidad de creyentes. La Virgen nos anima a no caer en la tentación de juzgar con dureza, sino a ofrecer nuestras oraciones por la conversión y fortaleza de quienes están llamados a guiar al pueblo de Dios. Al mismo tiempo, María nos recuerda que esta batalla no es eterna. El triunfo de su Inmaculado Corazón es una promesa firme que se cumplirá en el tiempo señalado por Dios. Sin embargo, antes de ese triunfo, la Iglesia deberá atravesar un camino de purificación, tal como lo profetizó en Fátima. Es un tiempo de pruebas, pero también de oportunidades para crecer en la fe. La Virgen nos pide que no perdamos la confianza, pues ella misma intercede constantemente por nosotros ante su Hijo. La batalla espiritual dentro de la Iglesia es, en última instancia, una batalla por las almas. La Virgen María ha venido a advertirnos:
no para causar temor, sino para darnos esperanza y fortaleza. Ahora es el momento de tomar partido, de elegir entre el camino de la verdad y el de la confusión. La Iglesia, a pesar de sus heridas, sigue siendo el cuerpo de Cristo, y en Él encontramos la victoria. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a luchar con fe, sabiendo que el destino eterno de nuestras almas está en juego? El llamado a la conversión ha sido uno de los mensajes más insistentes en las apariciones de la Virgen María, desde Fátima hasta Medjugorje. Sus palabras siempre han tenido un mismo propósito: alertar a la humanidad sobre los peligros del pecado, pero también ofrecer una esperanza inquebrantable en el amor y la misericordia de Dios. María no ha venido a condenar, sino a implorar, como una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo. El mundo se encuentra sumido en una profunda crisis espiritual, y los signos de esta oscuridad son evidentes: violencia, odio, división, egoísmo y una pérdida masiva de la fe. Sin embargo, en medio de todo esto, la Virgen nos recuerda que siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para reconciliarnos con Dios antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de la conversión es urgente, porque no se trata solo de un cambio externo o de adoptar ciertas prácticas religiosas. Es un llamado profundo al arrepentimiento sincero, a reconocer nuestros pecados y a permitir que la gracia de Dios transforme el corazón. La Virgen María ha enfatizado que, sin esta conversión interior, el mundo no podrá encontrar la paz. Ella ha advertido que el pecado no solo daña al alma individual, sino que también corrompe las relaciones humanas y afecta a toda la creación. El desorden moral y espiritual en el que vivimos es una manifestación de esta ruptura con Dios. No es casualidad que el planeta esté sufriendo convulsiones. Los desastres naturales, las pandemias y los conflictos no son solo fenómenos aislados, sino signos de que la humanidad ha perdido el equilibrio entre lo divino y lo humano. A pesar de este panorama sombrío, María nunca ha dejado de transmitir un mensaje de esperanza. En Fátima, prometió que su inmaculado corazón triunfaría al final. Esta promesa no es simplemente un alivio simbólico, sino una garantía de que el bien prevalecerá sobre el mal. Pero este triunfo no llegará automáticamente, requiere la participación activa de quienes están dispuestos a responder al llamado del cielo. La conversión personal es el primer paso hacia este triunfo. Cada alma que decide reconciliarse con Dios y vivir según sus mandamientos contribuye a la victoria del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira. Por eso, la Virgen nos pide insistentemente que recemos el rosario, que ayunemos y que hagamos penitencia. Estas prácticas no son meros rituales, sino armas espirituales que fortalecen la fe y protegen nuestras almas en tiempos de prueba. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de un cambio radical en la humanidad. Ha señalado que la indiferencia espiritual es uno de los mayores peligros de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que ha anestesiado la conciencia, donde el pecado se ha normalizado y la voz de Dios ha sido silenciada por el ruido constante de las distracciones. La conversión implica despertar de esta insensibilidad, abrir los ojos a la realidad espiritual que nos rodea y tomar decisiones que reflejen la luz del Evangelio. Es un proceso que requiere humildad, porque el primer paso es reconocer nuestras propias fallas. Sin embargo, María nos asegura que nadie está solo en este camino. Ella misma intercede continuamente por nosotros, ofreciendo su ayuda y protección a quienes buscan sinceramente cambiar de vida. En las apariciones de Medjugorje, la Virgen ha insistido en que este es un tiempo de gracia. Dios, en su infinita misericordia, está dando a la humanidad una oportunidad extraordinaria para arrepentirse antes de que llegue el tiempo de la justicia. Pero este periodo no será eterno.
Las profecías indican que vendrán pruebas que sacudirán al mundo, y quienes no se hayan preparado espiritualmente podrían ser arrastrados por la desesperación. La conversión, por tanto, es también una preparación para enfrentar estos tiempos difíciles con fortaleza y esperanza. No significa que quienes se conviertan estarán exentos de sufrimiento, pero tendrán la certeza de que Dios camina con ellos y de que al final la victoria es segura. El llamado a la conversión es también un llamado a la acción. María nos ha pedido que seamos testigos del amor de Dios en el mundo. Esto implica vivir con coherencia, ayudando a los más necesitados, perdonando a quienes nos han herido y promoviendo la paz en nuestras comunidades. En tiempos de oscuridad, cada acto de bondad se convierte en una luz que guía a otros hacia la verdad. Es fácil caer en el desaliento cuando se observa el estado del mundo, pero la Virgen nos anima a no perder la fe. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue actuando, transformando los corazones de aquellos que se abren a su gracia. Muchas personas, al escuchar estos mensajes, se preguntan si aún es posible un cambio real. La respuesta de María es clara: siempre es posible. No importa cuán lejos alguien se haya alejado de Dios, siempre hay una puerta abierta para el arrepentimiento y la reconciliación. Sin embargo, es necesario tomar una decisión. La conversión no es algo que pueda posponerse indefinidamente. Cada día es una oportunidad única para acercarse a Dios, y cada día perdido es un paso más hacia el endurecimiento del corazón. La esperanza en medio de la oscuridad es la esencia del mensaje de la Virgen. Ella no ha venido para juzgar, sino para salvar. Su presencia maternal nos recuerda que, aunque el mal parezca prevalecer, el amor de Dios es más poderoso. Ahora es el momento de responder a su llamado, de dejar atrás el pecado y abrazar la vida en plenitud que solo Cristo puede ofrecer. El triunfo del Inmaculado Corazón está asegurado, pero depende de nosotros decidir si formaremos parte de ese triunfo. Estamos dispuestos a convertirnos y a ser instrumentos de la luz divina en un mundo que clama por esperanza. Las advertencias proféticas de la Virgen María no son simples mensajes destinados a sembrar el temor, sino llamados urgentes que buscan mover a la humanidad hacia la conversión y la salvación. En un mundo que parece estar perdiendo su rumbo, las advertencias de la Virgen María se alzan como un faro de esperanza y guía espiritual. Cada uno de sus mensajes, a lo largo de los siglos, ha sido un llamado a la conversión, una invitación a regresar al camino de Dios y a prepararnos espiritualmente para los tiempos que se avecinan. Las señales de los tiempos están claras para aquellos que tienen ojos para verlas. Las tensiones sociales, los conflictos, las crisis morales y espirituales nos muestran que algo está sucediendo, que el mundo se encuentra en una encrucijada y que las palabras de la Virgen no son simplemente advertencias del pasado, sino llamadas urgentes para el presente y el futuro. La Iglesia, como siempre, se encuentra en el centro de este proceso de purificación. El Papa Francisco, como líder espiritual de la comunidad católica, ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de una profunda renovación dentro de la Iglesia. Él sabe que la lucha no es solo externa contra los enemigos del cristianismo, sino interna, en los corazones de los mismos fieles que a menudo se sienten perdidos en medio de la confusión del mundo moderno. La batalla espiritual que la Virgen ha señalado a lo largo de sus apariciones no es una lucha contra fuerzas físicas, sino contra las fuerzas invisibles del mal que se infiltran en la sociedad, y lo más alarmante, en el corazón mismo de los cristianos. La Virgen María, como Madre amorosa, ha hecho de su misión en la tierra un llamado a la unidad, a la conversión del corazón y a la lucha contra el pecado. En Medjugorje,
donde las apariciones continúan. La Virgen ha repetido sin cesar que el mundo está en peligro debido a la falta de fe y a la indiferencia hacia Dios. En la cultura moderna, el materialismo ha reemplazado la devoción y el egoísmo ha sustituido al amor al prójimo. La oración ha sido desplazada por la distracción constante y la vida espiritual ha sido dejada de lado por la constante búsqueda de placeres efímeros. Ante esta situación, la Virgen nos llama a volver a lo esencial, a las raíces de la fe cristiana, a la oración, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. En muchos de sus mensajes, la Virgen ha enfatizado que el tiempo de gracia está llegando a su fin, pero también nos ha recordado que aún hay tiempo para el arrepentimiento. La misericordia de Dios es infinita, pero también tiene un límite. El gran aviso que se avecina, esa experiencia sobrenatural en la que cada ser humano verá el estado de su alma tal como Dios la ve, será una oportunidad única para volver a Dios. Ese momento, aunque será de gran angustia, también será una manifestación del amor divino, una última oportunidad para que el mundo se convierta y regrese al camino de la salvación. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.